Dentro del análisis de datos, encontramos que de acuerdo a la investigación realizada, se evidencia que cuando inicia el conflicto armado, de una u otra forma, se asocia con el abuso sexual de mujeres y niños, en la mayoría de los casos. También podemos evidenciar que no existe una edad límite de estos abusos. Todas las mujeres en el conflicto armado se ven involucradas, desde todos los roles, creando una mayor vulnerabilidad en desplazados, migrantes, viudas, mujeres jefas de hogar, detenidos, las personas asociadas con las Fuerzas Armadas o con grupos armados o las personas de grupos étnicos específicos. A su vez, el conflicto armado afecta de muchas formas el sano desarrollo de los individuos que se ven afectados en forma física y psicológica. Esto referente no solo al abuso de poder o de la fuerza para tener actos sexuales en forma indiscriminada y en contra de la voluntad, sino por la utilización para realización de acciones militares, bien sea como combatientes, informantes o señuelos, o para adelantar actividades domésticas en los campamentos de grupos armados, como preparar alimentos, lavar ropa, entre otras actividades. Existen factores que crean mayor vulnerabilidad en la población, los cuales están relacionados con habitar en áreas rurales, con presencia de grupos armados, tener bajas condiciones de calidad de vida como difícil acceso a la salud, educación, mala alimentación y malas condiciones en su vivienda. Existen también creencias de superioridad inherentes a los hombres sobre las mujeres que les dan o se creen con más poder sobre ellas. Otros de los factores culturales es la aceptación de la violencia como un medio para resolver conflictos. Así las cosas, en el ámbito económico, los aspectos más importantes son la dependencia económica de las mujeres y el acceso limitado que tienen al ingreso familiar, así como la educación, formación y el empleo. Algunas situaciones que se relacionan con el posconflicto son la persistencia de la violencia sexual, la cual en algunos casos el posconflicto no necesariamente significa el fin de la violencia sexual. En situaciones de transición y reconfiguración de poder es posible que se mantengan o incluso aumenten los actos de violencia sexual. Los grupos armados, los desplazamientos y la inseguridad pueden contribuir a un entorno propicio para la perpetuación de la violencia sexual. Otro puede ser el aumento de la denuncia y la visibilidad, ya que durante el posconflicto puede haber un mayor espacio para la denuncia y la visibilidad de los casos de violencia sexual. Las víctimas pueden sentirse más seguras para hablar y buscar justicia, lo que puede llevar a un aumento en los informes y en la conciencia pública sobre este problema. La necesidad de la atención y la reparación, ya que el posconflicto también pone en relieve la necesidad de brindar atención y reparar a las víctimas de la violencia sexual. Se requieren servicios de salud, apoyo psicosocial, asesoramiento legal y medidas de justicia transicional para abordar las secuelas físicas, psicológicas y sociales de las víctimas. También está la implementación de políticas y medidas de protección, ya que en el periodo del posconflicto se ofrece una oportunidad para implementar políticas y medidas de protección efectivas contra la violencia sexual. Esto puede incluir la creación de leyes y normas que penalicen la violencia sexual, la capacitación de las fuerzas de seguridad y la promoción de la educación y sensibilización sobre el tema. Y por último encontramos la participación de las mujeres en la construcción de la paz. Durante el posconflicto es fundamental involucrar activamente a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en los procesos de construcción de paz. Esto garantiza que sus voces sean escuchadas y que se aborden las encuestas específicas de género, como la violencia sexual, en las estrategias de reconciliación y reconstitución. Es muy importante destacar que las consecuencias del posconflicto en el aspecto de la violencia sexual pueden variar dependiendo del contexto y las circunstancias específicas de cada situación. Además, el abordaje de este problema requiere de un enfoque integral que incluya medidas de prevención, protección, atención a las víctimas y justicia para lograr una verdadera transformación.